qué es importante conocer a Dios? Porque ese conocimiento de Dios se traduce en vida. Conocer a Dios se traduce en vida. Mira cómo dice Jesús a sus discípulos, decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual has enviado. Conocer a Dios se traduce en vida. Conocer a Dios se traduce en libertad. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Os hará libre. Conocer a Dios se traduce en libertad en mi vida. Conocer a Dios se traduce en inteligencia. ¿Usted sabía que conocer a Dios se traduce en inteligencia? Mire cómo dice el proverbista dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es ¿qué? Es la inteligencia. Cuando venimos a los caminos del Señor, como que la mente se nos expande, ¿verdad? Y como que podemos ver las cosas con más claridad, ¿verdad? Conocer a Dios se traduce en que en quietud, en descanso, en confianza al alma, en reposo para nuestra vida. Dice la palabra en el Salmo 46, estad quietos y conocer que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Isaías dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. En la medida que yo conozca a Dios, eso se traducirá en mi vida en confianza, en descanso, en reposo, porque voy a confiar en Él, no importa las circunstancias a las cuales yo me enfrento. Porque es importante conocer a Dios. Había un cántico que ella cantaba que decía, ahora quiero amarte, vivir para adorarte, como tú te entregaste sin reserva a amarte, así quiero yo amarte. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Porque la manera que yo lo conozca, lo voy a amar. Voy a saber lo que Él hace por mí cada día. Pablo decía, ¿verdad? Dice, por esta causa yo doblo mis rodillas y oro por ustedes, Efesios. ¿Para qué? Para que el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de entendimiento y de revelación y de conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que vuestro entendimiento y para que sepas cuál es la esperanza a cual Él os ha llamado. En la medida que yo conozca a Dios, esa esperanza se va a engrandecer. Esa esperanza, esas promesas que Él ha hecho en mi vida, se van a hacer realidad en mi vida. Debe ser una prioridad de cada creyente, de cada ser humano, conocer a Dios. Mire cómo lo expresa Pablo de la siguiente forma. Dice, pero cuantas cosas para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Dios. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y si había alguien que tenía muchas cosas valiosas en su vida, era Pablo. Pero dice, pero todo eso lo tengo por basura, ¿para qué? Para tener la prioridad de conocer a ¿quién? A Dios. Eso era lo importante. El profeta Jeremías traduce este versículo en el Antiguo Testamento y dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que aumentemos nuestro conocimiento de Él, que cada día le conozcamos más. La medida que yo lo conozca más lo voy a amar, más voy a confiar en Él, más voy a descansar en su promesa. Cuando yo leí este capítulo, ¿verdad? El primer capítulo de Génesis, puedo conocer varias cosas de Dios. Y en cada capítulo que usted lee en la Biblia, hay un personaje que está detrás de cada capítulo, que es ¿quién? Es Dios. Usted puede leer la historia de Abraham, puede leer la historia de Isaac, puede leer la historia de Jacob, y son historias interesantes. Pero detrás de estos hombres, ¿quién está? Está Dios. Entonces tenemos que ver a Dios detrás de cada historia. Y Dios nos dice algo de Él, nos revela algo de su personalidad en cada historia. Y en este capítulo 1 de Génesis podemos conocer muchas cosas de Dios. ¿Cómo es Dios? De hecho, si no existiese la Biblia y solamente estuviese este capítulo, tuviésemos el conocimiento suficiente para saber cómo es Dios. ¿Se atrevería a decir lo mismo? Con leer este capítulo sería suficiente para tú conocer quién es Dios. ¿Qué yo aprendo de Dios cuando leo este capítulo? Lo primero que yo aprendo es que Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir que Dios es omnipresente? Que está en
que Dios lo llena todo, que no hay un espacio en el universo donde Dios no exista. Está en todo lugar. Está en todo lugar. De hecho, cuando Salomón fue a dedicar el templo, se dio cuenta de lo que estaba haciendo. El hombre más sabio del mundo, ¿verdad? El que ha asistido, Salomón, el hijo de David. Y él les reconoció, y dice, después que hizo aquel majestuoso templo, dijo, pero ¿qué yo he hecho? ¿Qué yo he hecho? Y dice, pero ¿es verdad que yo moraré sobre la tierra? Es aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Él dice, se quedó chiquita, se quedó pequeña para el Dios que tenemos nosotros. Y es verdad, tú no le puedes hacer una casa a Dios, ¿por qué? Porque Dios es inmenso. Pero ¿sabes algo? Una noticia que te voy a dar esta mañana. Él ha decidido morar ¿dónde? En tu corazón y en el mío. Eso tú y yo no lo vamos a poder explicar. Pero Dios, siendo tan grande y tan majestuoso, ha decidido morar en tu corazón y en el mío. Es increíble, ¿verdad? Moisés decía, aprende hoy Israel y reflexiona en tu corazón que Jehová Dios está arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Decía Isaías, el cielo es el trono de mi Dios y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar y dónde el lugar de mi reposo? No hay lugar porque Dios lo llena todo. Dios es omnipresente. Eso es lo primero que yo descubro en la palabra de este capítulo. Yo no solamente descubro eso, sino que descubro que Dios no solamente está en el lugar donde está la belleza, Dios solamente no está en el lugar donde está la quietud, porque a veces relacionamos a Dios con esos paisajes hermosos, donde hay todo bendición, ¿verdad? Dios está en el caos, Dios está en la confusión, Dios está también en el desorden, Dios está también en el lugar donde no hay posibilidad de vida. Decía la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y todo era caos. La palabra que se utiliza en hebreo define que el lugar era que las circunstancias era caos completo, desorden. No había posibilidad de vida y ahí estaba Dios. Eso descubro yo. Que Dios está también ahí en el desorden, en el caos, porque Dios habita todo el universo. Lo segundo que yo descubro de este capítulo es que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Que Dios decide cuándo hacer, cómo hacer y dónde hacerlo. Y Él no le pide permiso a nadie para llevar a cabo su voluntad. Él dice y hace. Él manda y va. No hay nadie que le diga a Dios, mira, pero ven acá, esto que tú estás haciendo como que no. De hecho, cuando en esa entrevista que Dios le hizo a Job, le dice, oye, pero ¿dónde estabas tú cuando yo estaba levantando los cimientos de la tierra? Dime tú si tienes conocimiento. Pablo decía, oh profundidad de conocimiento de Dios. ¿Quién fue su consejero? Porque Dios es soberano y Él decide cómo hacer las cosas. Él decide cómo hacer las cosas. Él abre las puertas y ninguno puede cerrar. Él cierra las puertas y ninguno puede abrir. ¿Qué otra cosa yo descubro de este capítulo? Descubro que Dios es omnipotente, que Él todo lo puede, que en un lugar donde no había posibilidad de vida, Él envió su palabra y creó vida. Él es el único ser en el universo que puede hacer eso. Ningún hombre puede crear. El único que puede hacer eso es Dios. Y él utiliza el instrumento de su palabra para crear. Él dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Él dice, haya expansión en medio de las aguas. Y hubo expansión en medio de las aguas. Él dijo, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase los secos. Y así fue. La palabra de Dios es enviada y se lleva a cabo su voluntad. Dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos y hubo lumbreras.